En el corazón del desierto más árido del mundo, donde el cielo se despliega estrellado, majestuoso, imposible de ignorar, personas de todo el mundo, con ayuda de los instrumentos más avanzados de la astronomía, exploran el universo desde las alturas, buscando respuestas entre galaxias lejanas, billones de estrellas y fenómenos cósmicos aún por comprender. En el norte de Chile, donde la humanidad afina su mirada y se asoma al misterio del cosmos, la astronomía nos acerca, noche tras noche, al origen del universo y al de nosotros mismos. Soy Fefo Bouvier, astrofotógrafo de paisajes y divulgador de la astronomía, y hace poco tuve el privilegio de viajar a Chile como embajador del programa Astronomy in Chile Educator Ambassadors Program. En este documental te invito a acompañarme en este viaje a través de paisajes de ensueño, observatorios de vanguardia y cielos que transforman nuestra percepción sobre el universo. Chile es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con condiciones inmejorables para la observación astronómica. El norte del país ofrece en promedio unas 300 noches despejadas al año, la humedad es muy baja y la atmósfera es estable. Hay poca contaminación lumínica, existe infraestructura, accesibilidad y un factor crucial para realizar inversiones de gran escala, es un país políticamente estable. Por todos estos motivos, la comunidad científica de Estados Unidos ha puesto su mirada en la región y en colaboración con el gobierno chileno, comunidades locales y países aliados ha establecido algunos de los centros astronómicos más avanzados del planeta. Se estima que para el año 2040, el 80% de los observatorios astronómicos del mundo estarán ubicados en Chile. El Astronomy in Chile Educator Ambassadors Program, en español Programa de Embajadores Educadores en la Astronomía de Chile, es un programa estadounidense que reúne a astrónomos profesionales y aficionados junto con educadores de astronomía, formales e informales, para conocer algunas de las instalaciones astronómicas estadounidenses en Chile, recibiendo formación especializada y acceso a los equipos y al personal de los observatorios. Se espera que estos embajadores utilicen su experiencia para promover la astronomía, educar a sus comunidades y motivar el interés por la ciencia. El programa es un esfuerzo en conjunto de varias instituciones apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y liderado por Associated Universities Incorporated, en colaboración con la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, el Laboratorio Nacional de Investigación Astronómica Óptica Infrarroja y el Observatorio Nacional de Radioastronomía. En 2024 fui seleccionado como uno de los 10 embajadores de este programa y en el invierno austral del 2025, luego de varios meses de preparativos y capacitaciones, llevamos a cabo la expedición. Como uruguayo, tengo la suerte de estar a solo 2 horas de vuelo de Santiago, la capital chilena. El vuelo atraviesa la cordillera de los Andes y esa ya es una experiencia fascinante. Desde la ventanilla del avión, los imponentes picos nevados se extienden hasta donde alcanza la vista. Era mi primera visita a Santiago, así que reservé algunas noches antes del inicio del programa para poder explorar la ciudad. Empecé por el centro histórico, donde se fundó la ciudad y actual corazón político y administrativo del país. Acá se concentran los edificios gubernamentales más importantes, como el Palacio de la Moneda, que es la actual sede del gobierno chileno. Disfruté especialmente la arquitectura, una mezcla de estilos donde edificios neoclásicos conviven con construcciones más modernas. El centro cuenta con varios parques urbanos como el Cerro Santa Lucía, un parque histórico con jardines, fuentes y miradores que, antes de su transformación en paseo público, sirvió como fuerte de defensa de la ciudad. Pero además de los edificios de poder, el centro es un hervidero cultural. El Museo Nacional de Bellas Artes, pionero en Latinoamérica, y el Museo de Arte Precolombino, con su museografía impecable, conservan y muestran la memoria del arte chileno y ancestral. También me aventuré hasta la periferia de la ciudad donde conocí el Templo Bahá'í, un templo de adoración del bahá'ísmo, una religión que promueve la unidad entre diferentes credos y culturas. La arquitectura del templo es bellísima, y también los jardines que lo rodean. Un momento destacado de mi visita fue subir al Cerro San Cristóbal en teleférico, lo que me permitió contemplar la vastedad de la ciudad con la imponente cordillera de los Andes como telón de fondo. En su punto más alto se encuentra el Santuario de la Inmaculada Concepción, coronado por una gran estatua de la Virgen María de 14 metros de altura.
Y si bien existe un gran contraste entre el smog de la ciudad con la claridad de la atmósfera más al norte, Santiago me preparó el espíritu para lo que venía. Había llegado a Chile con un propósito mucho mayor que el de hacer turismo. Era momento de reunirme con el grupo y dar inicio oficial a la expedición. Nuestro primer encuentro fue una cena de bienvenida donde tuvimos la oportunidad de compartir nuestras historias y motivaciones para participar del programa. Y aunque ya nos conocíamos por las videollamadas preparatorias, encontrarnos finalmente en persona creó una conexión especial. Formábamos un grupo internacional diverso con representantes de diferentes ámbitos de la astronomía provenientes de Chile, Uruguay, Estados Unidos, España, Italia, Francia y Puerto Rico. A la mañana siguiente el programa comenzó en la sede de AUI, en Santiago, cuyos representantes nos dieron la bienvenida como organizadores. AUI es una corporación estadounidense sin fines de lucro que mediante un convenio con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos opera el Observatorio Radioastronómico Nacional. Actualmente en Chile, estas instituciones colaboran con centros de investigación europeos y asiáticos para operar el observatorio ALMA. Son varias las empresas e instituciones astronómicas que tienen sede en la capital. De esa manera, Santiago funciona como un puente entre los observatorios y el resto del mundo. El equipo de ALMA nos contó sobre los orígenes del proyecto, su importancia y lo que lo convierte en un referente para la astronomía mundial, no solo para Chile. Pero lo que más me impactó fue comprender que ALMA estudia el universo frío, es decir, esas regiones oscuras del cielo que a simple vista parecen vacías. Sorprendentemente, los pueblos originarios del norte, los atacameños, ya observaban el firmamento con una perspectiva similar. En lugar de formar constelaciones con estrellas brillantes, las creaban usando las zonas oscuras de la Vía Láctea. Este paralelismo no es mera coincidencia, sino una razón más para preservar el vínculo entre la ciencia moderna y el conocimiento ancestral. Con esta revelación partimos hacia la región de Coquimbo, rumbo a los primeros observatorios listos para empezar esta aventura astronómica. Faltaban pocos minutos para aterrizar en La Serena. Miré por la ventanilla del avión y a lo lejos, sobre las montañas, se dibujaban las siluetas de los telescopios en la cima. Al día siguiente estaríamos ahí mismo. Aunque era pleno invierno, la Rambla de La Serena estaba llena de gente disfrutando la playa. Pensé en lo increíble que debe haber sido presenciar el eclipse solar total de 2019 desde ese lugar, justo al atardecer. 6 años después, los locales todavía lo recuerdan como si hubiera sido ayer y cada vez que saben que estás ahí por astronomía, no tardan en sacar el tema. Por la tarde dejamos la costa y tomamos la ruta hacia el este, 1 hora de camino hasta llegar a Vicuña. Ahí nos esperaban Marco y su familia, anfitriones de Alfa Aldea. Estábamos ahí para conocer de primera mano uno de los emprendimientos familiares más reconocidos del astroturismo chileno. Y resultó ser un excelente preámbulo antes de los grandes observatorios científicos, porque desde ese lugar pudimos ver varios de los telescopios sobre las montañas mientras disfrutábamos comida y bebida local esperando la llegada de la noche. Para muchos de mis compañeros era la primera vez bajo los cielos del hemisferio sur y su entusiasmo al descubrir la Cruz del Sur o las nubes de Magallanes era contagioso. Otros se estrenaban en la astrofotografía capturando la Vía Láctea por primera vez. La noche se fue entre charlas, observaciones y fotografías mientras Hugo apuntaba su telescopio a diferentes joyas del cielo austral. Temprano en la mañana volvimos a la ruta. Esta vez no nos detuvimos en Vicuña y seguimos unos kilómetros más hasta tomar el camino de tierra que comienza a trepar por la montaña. En esta región de la cordillera se encuentran varias de las instalaciones astronómicas de NORLAB. NORLAB, el Laboratorio Nacional de Investigación Astronómica Óptica e Infrarroja, es el centro nacional estadounidense dedicado a la astronomía nocturna desde tierra en los rangos, óptico e infrarrojo. Está financiado por la Fundación Nacional para la Ciencia y gestionado por la Asociación de Universidades para la Investigación Astronómica. De esa manera, funciona como un centro de investigación y desarrollo sostenido con fondos federales. La infraestructura de NORLAB permite a la comunidad astronómica avanzar en la comprensión del universo. Ahí se exploran temas centrales de la astrofísica, entre ellos la energía oscura y la materia oscura, el estudio de galaxias y cuásares, la estructura de la Vía Láctea, los exoplanetas y también los pequeños cuerpos del sistema solar. Ya en la cima, nuestra primera parada fue el Observatorio Internacional Gemini Sur, ubicado a 2.737 metros de altura en el Cerro Pachón.
Forma parte de un proyecto que cuenta con 2 telescopios gemelos con espejos de 8,1 metros de diámetro que trabajan en longitudes de onda ópticas e infrarrojas. Su hermano, el Gemini Norte, está en Mauna Kea, Hawái, a más de 4.000 metros de altura. Juntos, uno en cada hemisferio, pueden observar la totalidad del cielo. Gemini está gestionado por una asociación internacional que reúne a Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, Argentina y Corea. Y como 2 hermanos gemelos que viven separados, cada uno tiene su historia particular. En Mauna Kea, el observatorio Gemini Norte ha estado en el centro de un conflicto con las comunidades indígenas, que consideran la montaña sagrada y han resistido durante años la expansión astronómica en su cima. Acá en Cerro Pachón, en cambio, no se generó esa misma tensión social, sino todo lo contrario. Es evidente que Chile ha hecho un buen trabajo en el desarrollo astronómico al involucrar a las comunidades, lo que permitió que la infraestructura científica creciera sin una oposición significativa. Esa diferencia nos hizo reflexionar sobre cómo influyen las particularidades culturales y políticas de cada lugar y también sobre la manera en que se gestionan los vínculos entre ciencia y territorio. Pero más allá de esas diferencias, ambos Gemini han sido protagonistas de descubrimientos extraordinarios. Entre ellos, la detección de la primera luz procedente de una fuente de ondas gravitacionales, la comprobación de la relatividad general y las primeras imágenes directas que muestran un sistema multiplanetario alrededor de una estrella normal. El observatorio juega un rol fundamental en la investigación de exoplanetas, supernovas, agujeros negros, formación de galaxias y más. Y si bien hay una sala de control que visitamos, Gemini es manejado de forma completamente remota. Los operadores y astrónomos tienen su base de operaciones en La Serena. En la misma montaña que Gemini Sur, a apenas 400 metros, está el telescopio SOAR, sigla de Southern Astrophysical Research. Aprovechamos la cercanía para visitarlo también. SOAR es uno de los centros de investigación más accesibles para astrónomos en el hemisferio sur. Produce imágenes de altísima calidad en longitudes de onda que van desde la luz visible hasta el infrarrojo cercano, pero lo que más produce son espectros de objetos astronómicos. ¿Por qué este telescopio logra imágenes tan nítidas? Una de las razones es su sistema de óptica adaptativa, la misma tecnología que también usa Gemini Sur. La óptica adaptativa permite contrarrestar los efectos de la atmósfera terrestre sobre las imágenes, logrando una calidad cercana a la de un telescopio espacial. Para hacerlo, se utiliza un espejo deformable, en este caso de 4,2 metros, que es sostenido por actuadores controlados por computadora, que en tiempo real contrarrestan los efectos de la turbulencia atmosférica. Gracias a esta técnica, la capacidad de resolución de un telescopio puede aumentar hasta unas 40 veces. Los espejos, primero como simples reflejos en el agua y luego como superficies pulidas de vidrio y metales, fueron el descubrimiento que nos permitió vernos a nosotros mismos. Hoy, estos mismos espejos continúan ayudándonos a conocernos en profundidad a través de los telescopios. Este telescopio aún no es operado de forma remota, así que los astrónomos todavía trabajan ahí. Y mientras nos contaban en qué estaban trabajando, yo no podía evitar pensar en nuestra próxima parada. El observatorio Vera C. Rubin, uno de los momentos más esperados del programa. Ubicado también en Cerro Pachón, a 2.647 metros de altura, es el nuevo vecino del barrio. Cuando llegamos, tanto el telescopio como todo su equipo se encontraban en uno de los momentos más emocionantes de su historia. Una semana antes, mientras esperaba mi vuelo en Buenos Aires, había seguido en directo la transmisión de su primera luz, es decir, las primeras imágenes astronómicas captadas por el Rubin. En apenas 10 horas de operaciones de prueba, el telescopio Shimoni del observatorio Vera Rubin fue capaz de capturar millones de galaxias, millones de estrellas ubicadas en la Vía Láctea y miles de asteroides desconocidos en una escala y con una definición sin precedentes. Rubin detectó 2.104 asteroides inéditos en el sistema solar, 7 de ellos clasificados como asteroides cercanos a la Tierra. Esta avalancha de objetos nuevos supera por mucho la detección típica anual de asteroides, unos 20.000 en conjunto por todos los demás telescopios terrestres. Y eso es solo un pequeño adelanto de la inminente misión científica de 10 años del observatorio Rubin para explorar y comprender algunos de los misterios más grandes del universo. En su interior, el Rubin cuenta con una cámara descomunal de 3.200 megapíxeles, la más grande jamás construida para astronomía. Su tamaño es comparable a la de un auto pequeño y lleva 6 filtros ópticos.
El telescopio de 8,4 metros y con un campo amplio equivalente a 45 lunas llenas escaneará todo el cielo del hemisferio sur cada 3 o 4 noches durante 10 años en el proyecto Legacy Survey of Space and Time. Así, dejaremos de ver el cielo como un mapa fijo para empezar a verlo como un organismo vivo y en constante transformación, lo que permitirá descubrir millones de objetos nuevos, detectar supernovas, asteroides, cometas, mapear la materia oscura y comprender mejor la expansión cósmica. Cada noche generará unos 20 terabytes de datos y enviará alertas en tiempo real cada vez que detecte un cambio en el cielo. Y lo más increíble es que esa información, esas alertas, estarán disponibles para cualquier persona en el mundo, promoviendo la ciencia ciudadana. El Rubin probablemente responderá preguntas que ni siquiera hemos imaginado hacer. El edificio tiene una forma diferente al resto de los telescopios y hay una razón para eso. En la cima de la montaña, el viento genera turbulencias y el aire agitado provoca imágenes borrosas, similar a la forma en que el aire se eleva del pavimento caliente en verano. La estructura particular del Rubin está diseñada específicamente para garantizar un flujo de aire suave y laminar a través del observatorio, contrarrestando gran parte de esa turbulencia. Si están familiarizados con la astrofotografía, probablemente reconozcan ese panel circular blanco en la pared del domo. Se utiliza para capturar imágenes de calibración conocidas como flats, que corrigen defectos ópticos como el viñeteo o las manchas de polvo en el sensor. Gracias a esto, las fotografías astronómicas finales muestran un brillo uniforme y quedan libres de imperfecciones. Estar ahí mientras ocurría todo esto fue una experiencia realmente extraordinaria. El ver a Rubin no es solo un observatorio, es una herramienta revolucionaria que sin dudas transformará la astronomía y nuestra manera de observar el universo. Volvimos a los caminos de tierra hasta llegar a la residencia que sería nuestro hogar por un par de noches, en el Cerro Tololo. Desde sus primeras observaciones en 1965, el Observatorio Interamericano Cerro Tololo se convirtió en la plataforma principal para la investigación astronómica estadounidense de los cielos australes. En la lengua quechua, Tololo significa al borde del abismo, un nombre que describe muy bien a esta montaña de 2.200 metros de altura con vistas que llegan hasta el Océano Pacífico. Nuestra primera noche ahí nos tocó una de esas raras ocasiones en que el cielo se cubrió por completo y los observatorios tuvieron que detenerse. Pero esa pausa inesperada nos regaló algo único. El personal del telescopio Víctor Blanco nos ofreció la visita guiada más detallada que podíamos pedir. El Blanco, en operación desde 1976, fue el primer observatorio moderno en Chile. Hoy su cúpula puede lucir algo desgastada por fuera, con más de medio siglo a cuestas, pero su interior guarda un corazón joven. El detector DECAM, o Dark Energy Camera. Este instrumento, formado por 62 detectores que trabajan en los espectros óptico-infrarrojo, estudia nada más y nada menos que la energía y la materia oscura. Es el telescopio terrestre más productivo del mundo, ya que los datos que acá se obtienen generan en promedio unos 300 artículos científicos al año. Por ejemplo, los datos que probaron la aceleración del universo fueron obtenidos en este observatorio. Y otro descubrimiento notable del Blanco fue el cometa más grande jamás observado. Esa noche tuvimos la oportunidad de visitar la sala de control, ver cómo operaba en el telescopio con su espejo de 4 metros sobre una gigantesca montura ecuatorial y recorrer pasillos que conducen a salas donde aún se conservan archivos históricos de la época en que los datos se almacenaban en papel. El futuro del telescopio Blanco en la era de Rubin será complementar su trabajo, es decir, estudiar regiones específicas del cielo que requieren más detalle, observar con otros filtros y dar respuestas rápidas a los hallazgos que vayan surgiendo del nuevo telescopio. En el complejo de Cerro Tololo operan alrededor de 40 telescopios con una gran variedad de instrumentos astronómicos. Muchos de ellos son domos más chicos que pertenecen a otros países y universidades. Hay una zona donde se agrupan muchos de estos pequeños domos que se ha ganado el título de Mushroom Farm, granja de hongos. En los 60 se construyó una residencia con habitaciones y un comedor común para quienes trabajan en turnos en los telescopios. Hospedarnos ahí nos permitió compartir algunos momentos con astrónomos, ingenieros, técnicos, cocineros y personal de apoyo, cada uno con un rol esencial para el funcionamiento de estas empresas. Esa convivencia me hizo ver con claridad que la astronomía no es solo ciencia, es también comunidad. Y mientras tanto, desde ese comedor con su arquitectura casi futurista, las vistas eran de otro planeta, y los atardeceres sobre la montaña simplemente espectaculares.
Viajamos a la región de Antofagasta para conocer el radiotelescopio ALMA. Sus siglas significan Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, un interferómetro formado por 66 antenas que funcionan como un solo telescopio gigante, observando el universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. El vapor de agua absorbe esas radiaciones, por lo tanto, este lugar, ubicado a gran altura en una zona tan seca, es ideal para este tipo de radioastronomía. El observatorio ALMA está situado en el desierto de Atacama, a unos 50 kilómetros al este de San Pedro de Atacama. El complejo se divide en dos áreas principales. La primera es el centro de apoyo a las operaciones, que alberga la sala de control, laboratorios, talleres de ensamblaje y mantenimiento de las antenas, oficinas administrativas, una residencia para el personal y los visitantes, un centro médico y hasta un complejo deportivo. La segunda es el conjunto de antenas ubicado a unos 5.000 metros de altitud y donde se sitúan las 66 antenas. En la residencia ya se sentían los efectos de la falta de oxígeno. Por eso, cualquiera que suba a visitar el conjunto de antenas debe pasar antes por un control médico sencillo donde se mide oxigenación en sangre y presión arterial. La ansiedad, las ganas y el frío a veces juegan en contra. Algunos de nosotros tuvimos que repetir el examen hasta que la emoción bajó y los valores se estabilizaron. De nuevo, en las camionetas, nos anunciamos en la garita y comenzamos el ascenso despacio, disfrutando la vista. Atravesamos un bosque de cardones y hacia la derecha se abría el Salar de Atacama, el mayor depósito salino de Chile. A medida que subíamos, el paisaje se volvía más desierto y empezaban a aparecer algunos parches de nieve fresca. El camino nos regaló un encuentro cercano con un grupo de vicunias, parientes de llamas y guanacos que solo habitan por encima de los 3.200 metros en la puna andina. Ya teníamos las máscaras de oxígeno colocadas incluso dentro del vehículo. Sonábamos como astronautas a punto de pisar un paisaje de otro mundo. Pero a medida que nos acercábamos al llano de Chajnantor, las conversaciones se fueron apagando. Y entonces, a los 5.000 metros, comenzaron a aparecer las primeras antenas, inmensas, salpicando todo el paisaje. Algunas apuntaban directamente al sol para derretir la nieve acumulada por una tormenta. Ahora el conjunto de antenas estaba muy cerca mientras llegábamos a la base para otro chequeo de salud, aplicarnos otra capa de protector solar y recibir una breve charla de seguridad. Las operaciones humanas acá están limitadas al mínimo por la falta de oxígeno, que entre sus efectos están la dificultad para concentrarse y la pérdida de fluidez mental. Pero la sala principal del edificio está equipada con oxígeno extra y ahí quienes trabajan pueden quitarse la máscara mientras supervisan el movimiento de las antenas, la limpieza de nieve y otras tareas de mantenimiento. Este edificio alberga el correlador de ALMA, el cerebro que combina las señales digitalizadas de las antenas para transformarlas en una sola imagen. Para hacerlo necesita una sincronización perfecta, guiada por un reloj atómico tan preciso que se atrasaría apenas un segundo en 2 millones de años. Una vez procesados por supercomputadoras, los datos viajan al centro de apoyo a las operaciones, donde quedan almacenados y listos para su estudio. ALMA es el proyecto que, como colaborador del telescopio del Horizonte de Sucesos, nos regaló la primera imagen de un agujero negro en M87 y que en 2014 observó estructuras en discos protoplanetarios, dándonos una pista de cómo se formó nuestro propio sistema solar. Y eso es apenas una parte de lo que ha descubierto. ALMA tiene la capacidad de procesar hasta 6 proyectos de investigación a la vez. Caminar entre las antenas y observarlas desde tan cerca nos puso en perspectiva del tamaño de estas obras de ingeniería. Y cuesta creer que estas estructuras tan imponentes puedan moverse de un lado a otro. Esa movilidad es precisamente una de las características que hace que el proyecto ALMA sea tan revolucionario. Cuando están más juntas, se obtiene un campo de visión más amplio y se logran detectar estructuras grandes y difusas en el cielo, como nubes de gas o polvo en galaxias cercanas. Cuando las antenas se separan hasta 16 kilómetros, se logra una resolución angular altísima, capaz de ver detalles muy finos como discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Por eso, a lo largo del año, la posición de las antenas se configura según los proyectos de observación que estén en curso. Los operarios las trasladan de un lugar a otro con unos transbordadores gigantes, los camiones Otto y Lore. Estos vehículos son únicos en el mundo y llevan el nombre del matrimonio dueño de la compañía alemana que los construyó.
Cada uno puede cargar más de 100 toneladas y con la ayuda de solo un control remoto, los operarios pueden colocar las antenas con precisión milimétrica en sus nuevas posiciones. Fue imposible no sentir ganas de quedarme ahí hasta entrada de la noche, pero la seguridad marcaba los tiempos, pues a esa altitud no se puede permanecer demasiado. Así que emprendimos el descenso hacia la residencia. Esa noche pasé un largo rato contemplando el cielo estrellado desde afuera de la habitación. Mientras tomaba algunas fotos, fue inevitable pensar en los cielos de mi país, Uruguay. Con poco más de 3 millones de habitantes y apenas un 4% de población rural, Uruguay todavía conserva un cielo nocturno con oscuridad natural en muchas zonas del interior. Y las incontables noches de astrofotografía me han permitido familiarizarme con la belleza de un cielo libre de contaminación lumínica. Por eso, durante años, me pregunté qué tan diferente o más impresionante sería el cielo del norte de Chile. Y para mi sorpresa, no encontré esa diferencia notable que esperaba a simple vista. Y en ese momento sonreí, porque confirmé que Uruguay también tiene cielos de excelente calidad para la observación astronómica. Claro, Uruguay nunca podrá albergar observatorios de clase mundial porque tiene una topografía baja, su clima es húmedo e inestable, pero sí posee todas las condiciones necesarias para el desarrollo del astroturismo. En Chile, uno de los destinos de astroturismo más populares es el pueblo de San Pedro de Atacama, y ahí fue donde pasamos nuestras últimas noches en el norte chileno. Desde Alma nos tomó solo 1 hora llegar al pueblo, con sus callecitas de tierra, construcciones de barro y un encanto muy particular. San Pedro nos enamoró desde el primer momento. Con algo de tiempo libre, probamos comida local, recorrimos y compramos artesanías. Y mientras el paisaje se volvía dorado por la puesta del sol, estábamos otra vez en ruta para conocer un lugar muy especial. En medio del desierto, a las afueras de San Pedro de Atacama, se encuentra la reserva elemental Puriveter. Puriveter significa camino de agua en lengua kunza del pueblo Licanantay, una comunidad indígena atacameña. Tuvimos el honor de ser recibidos por uno de sus miembros, Carmelo. Carmelo nos guió por los invernaderos donde cultivan plantas y hierbas locales adaptadas al clima árido y nos explicó que estos espacios no solo protegen la biodiversidad, sino que funcionan como centros educativos de prácticas agrícolas sostenibles. El diseño de la reserva es de una belleza sublime. Han usado materiales tradicionales como la madera y el adobe, integrando el paisaje de forma orgánica. Siguiendo el sendero entre pastizales, llegamos a un monte nativo dominado por el chañar, un árbol que ha sabido adaptarse a las duras condiciones del desierto. Y bajo sus ramas, con la luna creciente como testigo, nos sentamos en ronda en un espacio preparado con mucho cuidado y cariño para escuchar canciones tradicionales de la cultura Licanantay. Mientras tanto, durante el crepúsculo, Puriveter se transformó. Las vistas se volvieron aún más espectaculares a la luz del fuego. Fuimos ofrecidos a disfrutar de un banquete local con maíz en varias preparaciones, todo acompañado de buenos vinos locales. Para los pueblos originarios de Atacama, el cielo es tan importante en su cosmovisión como lo es para los científicos en Alma. Durante siglos, la tradición oral de los atacameños ha transmitido los conocimientos y las historias del cielo que les permiten interpretar los ciclos naturales, determinar tiempos de siembra y cosecha y establecer fechas para sus festividades tradicionales. Todo eso es posible gracias a que en lugares como este la contaminación lumínica es tan baja que el cielo aún conserva ese relieve tridimensional que ha perdido en las ciudades. Al contrario de la cosmovisión griega, donde las estrellas se agrupan para formar constelaciones, los atacameños identifican figuras en las zonas oscuras de la Vía Láctea. Tal es el caso de la llama que ven en el cielo, que parece moverse de este a oeste con el transcurrir de los meses.
Según la tradición, esta llama viaja desde los Andes hasta el océano, donde bebe agua, para luego devolverla como bendiciones en forma de lluvia y rocío que fertilizan la tierra. Personalmente me parece fascinante la sensibilidad con la que los atacameños conectan el cielo nocturno con los ciclos naturales, y me alegra que estas historias sigan vivas a través de generaciones. A la mañana siguiente tomamos la ruta una vez más, esta vez rumbo al corazón del Salar de Atacama, porque no podíamos irnos del norte sin ver flamencos. Para eso visitamos la Laguna Chaxa, que es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, un lugar privilegiado para observar estas aves. El centro turístico opera bajo un innovador modelo de gestión participativa donde la comunidad atacameña de Toconao colabora directamente con entidades públicas. Juntos reciben a los visitantes y promueven el avistamiento de aves con enfoque en la conservación. Este esquema permite que la comunidad indígena participe activamente tanto en la operación como en la experiencia ofrecida a los turistas, logrando un balance adecuado entre la protección del ecosistema y el desarrollo local. Los senderos están diseñados para guiarte a puntos estratégicos, desde donde no solo puedes observar a las aves alimentándose en sus sitios preferidos, sino también disfrutar de vistas que se alinean perfectamente con las montañas de fondo. Nuevamente, la sensibilidad de los pueblos indígenas al concebir cada elemento en armonía con el paisaje que rodea. Prestando mucha atención y con algo de suerte, a los lados del sendero se pueden observar lagartijas de Fabián, una especie endémica de San Pedro de Atacama que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y en algún espejo de agua probablemente colonias de Artemia franciscana, pequeños crustáceos que constituyen la base alimenticia de los flamencos y que son responsables del característico color rosa de sus plumas. Antes de partir me quedé un momento atrás del grupo para contemplar estos paisajes de ensueño una última vez. Después de casi 2 semanas en el norte, era momento de volar nuevamente a Santiago. A mi izquierda las vistas de la cordillera de los Andes se mostraban cada vez más nevadas mientras avanzábamos hacia el sur. Y contemplando ese majestuoso paisaje no pude evitar reflexionar sobre todo lo vivido. Cuando uno piensa en el costo de grandes proyectos como ALMA puede preguntarse, ¿y esto en qué me cambia la vida? Pero lo cierto es que la astronomía ya transformó nuestro día a día, aunque no lo sepamos. Las cámaras de nuestros celulares, los estudios que detectan tumores a tiempo y los sistemas que analizan enormes volúmenes de datos, todos existen gracias a desarrollos hechos originalmente para estudiar el universo. Y gracias a esas mismas tecnologías hoy tenemos satélites que nos dicen si mañana llueve, GPS que guían nuestros autos y videollamadas con familiares que viven en otro país. La astronomía nos da algo único que ninguna otra ciencia nos puede ofrecer: la posibilidad de acercarnos a respuestas sobre nuestras preguntas más fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? La astronomía, además, fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Por todo eso, invertir en astronomía no es un lujo. Es apostar a tecnologías que terminan por mejorar nuestra seguridad, salud y comunicación, y que al mismo tiempo nos conectan con nuestros propios orígenes. Espero que este recorrido no solo te haya mostrado el valor de los cielos chilenos para la astronomía mundial, sino que también te haya despertado la curiosidad por mirar un poco más hacia arriba, hacia ese cielo que compartimos todos. Si sos astrónomo profesional o aficionado, o te dedicas a la educación astronómica, ya sea formal o informal, o conoces a alguien que lo sea, considera postularte al programa de embajadores educadores en la astronomía de Chile en www.astroambassadors.com.